Nadie imaginaría jamás que la única salvación de una madre desesperada vendría envuelta en capas de óxido, salitre y tragedia. Elena, una viuda joven con 3 hijos hambrientos, recibió la burla más cruel que el destino podía ofrecerle: un barco inmenso y podrido, encallado en la arena de una playa desierta, como pago final por la vida de su amado esposo. Para el mundo, aquella estructura de hierro era una sentencia de muerte, una tumba de metal bajo la lluvia incesante. Pero nadie, ni siquiera el hombre rico y despiadado que la humilló entregándole las llaves, sabía que aquel gigante dormido guardaba un corazón que aún latía en la oscuridad profunda de su estructura. Lo que Elena estaba a punto de encontrar en la bodega sellada no solo cambiaría su pobreza extrema, reescribiría la historia de su familia con secretos antiguos. ¿Te atreves a descender con ella a la oscuridad? La tormenta no daba tregua aquella tarde gris de noviembre. El cielo parecía haberse desplomado sobre la tierra, fusionando el horizonte en una masa oscura de agua y viento. En medio de aquella desolación, una figura solitaria caminaba con dificultad por la arena mojada, luchando contra ráfagas que amenazaban con derribarla. Era Elena. Su abrigo desgastado y fino se pegaba a su cuerpo, incapaz de ofrecerle protección contra el frío cortante de la costa. Pero Elena no estaba sola. A su alrededor, aferrados a sus piernas y a sus manos como náufragos a una tabla de salvación, estaban sus 3 razones para seguir respirando. Mateo, el mayor, con apenas 12 años, arrastraba con un esfuerzo sobrehumano 2 maletas viejas cuyas ruedas se atascaban constantemente en la arena húmeda. Su rostro infantil estaba endurecido por una madurez forzada, con la mandíbula apretada para no mostrar miedo frente a su madre. A su lado, Sofía, de 8 años, caminaba con la cabeza baja, protegiéndose los ojos de la lluvia con una muñeca de trapo que había perdido un ojo. Y en brazos de Elena, envuelto en una manta que alguna vez fue colorida, el pequeño Leo, de 4 años, sollozaba en silencio, con el hambre y el frío calándole los huesos. Frente a ellos, emergiendo de la bruma como un monstruo prehistórico varado en el tiempo, se alzaba su nuevo hogar. No era una casa, no era un apartamento, era el esqueleto oxidado de un antiguo carguero, un barco inmenso inclinado grotescamente sobre la playa, con el casco devorado por el salitre y las ventanas del puente de mando pareciendo ojos vacíos que los observaban con malicia. «¿Mamá?», preguntó Sofía, su voz apenas audible sobre el rugido del mar. «¿De verdad vamos a vivir ahí? Parece que está muerto». Elena se detuvo un instante. Sintió cómo el corazón se le encogía en el pecho, una presión dolorosa que amenazaba con hacerla colapsar. Miró la estructura de metal oxidado. El San Gabriel se podía leer apenas en la proa, con letras descascaradas. «Es un barco fuerte, mi amor», mintió Elena tragándose las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. «Es como un castillo de hierro. Estaremos seguros dentro. Vamos, no podemos quedarnos aquí fuera». La subida al barco fue un calvario. Tuvieron que trepar por una rampa de carga improvisada y resbaladiza que chirriaba con cada paso, como si el barco se quejara de recibir nuevos inquilinos. Al entrar en la cubierta principal, el olor los golpeó, una mezcla rancia de gasóleo viejo, madera podrida y humedad estancada durante décadas. El interior estaba en penumbras, iluminado apenas por los relámpagos que estallaban fuera. Elena dejó a Leo en el suelo, sobre una lona seca que encontró, y abrazó a sus 3 hijos. Estaban temblando. En ese momento, mientras el viento aullaba golpeando las paredes de acero, la mente de Elena voló hacia atrás, al momento exacto en que su vida se había roto en 1000 pedazos. Había sido hacía apenas 2 semanas, pero parecía una eternidad. Su esposo, Antonio, un hombre bueno y trabajador, había muerto en un accidente terrible en la fábrica textil. Una máquina defectuosa, una negligencia de la empresa, y de repente, Elena se había quedado sola, sin seguro de vida, sin ahorros, y con una orden de desalojo en la puerta de su pequeña casa alquilada. Desesperada, había acudido a don Rogelio, el dueño de la fábrica y del pueblo entero, un hombre cuya riqueza solo era superada por su avaricia. Elena recordaba con claridad el despacho de caoba,
el olor a puros caros y la mirada fría de aquel hombre. «Lo siento mucho, viuda», había dicho don Rogelio sin levantar la vista de sus papeles, como si la muerte de Antonio fuera un simple trámite administrativo. «La empresa no tiene liquidez en este momento para indemnizaciones. Los tiempos son duros para todos. Pero mis hijos no tienen qué comer, señor. Me van a echar a la calle mañana. Antonio dio su vida por esta fábrica durante 15 años», suplicó Elena, de rodillas frente al escritorio. Don Rogelio suspiró fingiendo fastidio. Abrió un cajón y sacó un documento amarillento y viejo. «No tengo dinero en efectivo, mujer, pero tengo esto. Es una propiedad que adquirí hace años por una deuda impaga. Un barco. Está en la costa norte. Es grande. Tiene techo. Si lo quieres, firma aquí y renuncias a cualquier reclamación futura». ¿Es eso o la calle? Elena había firmado. No tenía opción. Don Rogelio sonrió con malicia al entregarle las llaves oxidadas, sabiendo que le estaba dando chatarra inservible, un montón de hierro que costaría más desguazar que lo que valía. Él creía que se había librado de ella y de su deuda con basura. De vuelta en el presente, un trueno particularmente fuerte sacudió la estructura del barco, devolviendo a Elena a la realidad. «Tengo hambre, mamá», susurró Leo tirando de su falda. Elena rebuscó en la maleta. Solo quedaba medio paquete de galletas y 2 manzanas. Con el corazón roto, repartió la comida entre los 3 niños, alegando que ella ya había comido y que no tenía apetito, aunque su estómago rugía de dolor. «Vamos a buscar dónde dormir», dijo Mateo, intentando sonar valiente, sacando una vieja linterna que parpadeaba. Encontraron lo que parecía ser el antiguo camarote del capitán. Era pequeño, pero la puerta cerraba bien y había un catre viejo atornillado al suelo. Elena acomodó a los niños allí, cubriéndolos con toda la ropa que traían en las maletas. Les cantó una canción de cuna con la voz quebrada hasta que el cansancio venció al miedo y los 3 pequeños cayeron en un sueño profundo y agitado. Pero Elena no podía dormir. El barco estaba vivo. Cada ráfaga de viento hacía que el metal gimiera. Se oían golpes, crujidos, como si el casco estuviera digiriendo la tormenta. Elena se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta del camarote, vigilando el sueño de sus ángeles. La culpa la carcomía. ¿Cómo había permitido que llegaran a esto? ¿Cómo iban a sobrevivir al invierno en este ataúd de hierro? Fue entonces, cerca de las 3 de la madrugada, cuando lo escuchó. No era el viento, no era el mar golpeando el casco exterior, era un sonido diferente, un sonido rítmico, metálico, pero profundo. Clank, clank, clank. Provenía de las entrañas del barco. De abajo. El miedo le erizó la piel de la nuca. ¿Había alguien más allí? ¿Vagabundos? ¿Animales? Don Rogelio le había asegurado que el barco estaba abandonado desde hacía 20 años. Elena miró a sus hijos dormidos. Si había algún peligro a bordo, tenía que saberlo antes de que amaneciera. El instinto de madre superó al terror paralizante. Tomó la linterna de Mateo, que apenas arrojaba un haz de luz amarillenta, y agarró una barra de hierro oxidada que había visto tirada en el pasillo. Salió del camarote cerrando la puerta con suavidad. El pasillo estaba helado. El sonido se detuvo por un momento y luego continuó, más débil, como un eco lejano. Clank. Elena caminó siguiendo el ruido. Bajó una escalera de caracol estrecha y peligrosa, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Bajó al nivel de la cubierta de carga. Estaba vacío, lleno de sombras que parecían bailar con la luz de su linterna. Pero el sonido venía de más abajo aún. Encontró una escotilla pesada en el suelo, semiabierta. El aire que subía de allí olía diferente. A aceite, a metal frío y a algo eléctrico. Descendió por la escalerilla vertical hacia la oscuridad total. Estaba ahora en la línea de flotación, o tal vez por debajo de ella. Aquí el frío era intenso. Alumbró a su alrededor. Era un pasillo largo, lleno de tuberías. Al final del pasillo había una puerta enorme, reforzada, distinta a las demás puertas del barco. Parecía la entrada a una cámara de seguridad o una bodega especial.
Lo extraño era que la puerta estaba cruzada por cadenas gruesas, oxidadas pero intactas, cerradas con un candado antiguo y formidable. Elena se acercó, sintiendo una atracción inexplicable. El sonido había cesado por completo al llegar ella allí, pero entonces vio algo que la dejó sin aliento. A través de una pequeña rendija donde el metal de la puerta se había corroído, no salía oscuridad, salía una luz. Era tenue, muy débil, casi imperceptible, pero estaba ahí, una pulsación suave, de un tono casi dorado o ámbar. No era luz natural, y definitivamente no había electricidad en el barco. Elena acercó el rostro a la rendija, intentando ver el interior, pero el ángulo no se lo permitía. Solo podía ver esa extraña luminiscencia reflejándose en lo que parecían cajas apiladas. Y entonces un olor llegó a su nariz. No era moho. Olía a incienso, papel viejo, cera. Era un olor que no pertenecía a un barco pesquero ni de carga. Su corazón latía desbocado. ¿Qué había ahí dentro? ¿Qué clase de secreto requería cadenas tan gruesas y ocultaba una luz que no se apagaba después de décadas de abandono? De repente, un ruido fuerte como algo cayendo dentro de esa habitación sellada la hizo saltar hacia atrás. ¡Pum! Elena retrocedió, pegándose a la pared opuesta, respirando agitadamente. Algo o alguien estaba allí dentro. O tal vez algo había caído por el movimiento del barco. Pero la curiosidad era ahora más fuerte que el miedo. Esa puerta no estaba ahí por casualidad. Don Rogelio le había dado basura, pero esa bodega parecía proteger algo valioso. ¿Y si había algo allí que pudiera vender? ¿Y si ahí estaba la respuesta para alimentar a Mateo, a Sofía y a Leo? Se miró las manos temblorosas y luego miró el candado oxidado. Era grande, pero el óxido lo había debilitado. Con la barra de hierro que traía, tal vez, solo tal vez, podría hacer palanca y romperlo. ¿Estás disfrutando de este misterio? Antes de que Elena tome la decisión que cambiará su vida, me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás acompañando a esta valiente viuda. Deja tu comentario con tu ciudad o país y no olvides darle like si quieres que Elena encuentre la salvación. El viento aulló de nuevo afuera, filtrándose por los conductos de ventilación como un lamento fantasmal. Elena apretó los dientes. Pensó en la cara de hambre de Leo. Pensó en la sonrisa burlona de don Rogelio. Levantó la pesada barra de hierro sobre su cabeza, apuntando al candado. Sus brazos, delgados por la mala alimentación, pero fortalecidos por años de trabajo duro y amor maternal, se tensaron. «Por mis hijos», susurró en la oscuridad, y con un grito ahogado de esfuerzo, descargó el primer golpe contra el metal. El sonido del impacto resonó como un disparo en las entrañas del barco, despertando ecos que llevaban años dormidos. El candado no cedió al primer intento, pero la luz a través de la rendija pareció parpadear, como si el barco mismo hubiera sentido el golpe. Elena levantó la barra una segunda vez, decidida a descubrir qué demonios se ocultaba en la bodega prohibida, sin saber que al abrir esa puerta liberaría una verdad para la que nadie estaba preparado. El sonido del hierro contra el hierro reverberó en las entrañas del carguero como el tañido de una campana fúnebre. Elena, con las manos ampolladas y el aliento entrecortado, descargó un segundo golpe y luego un tercero, con una furia nacida de la desesperación más absoluta. El candado, corroído por décadas de aire salino y olvido, finalmente cedió con un chasquido seco, cayendo al suelo metálico con un ruido sordo que pareció detener el tiempo. «¿Mamá?» La voz temblorosa de Mateo surgió de la penumbra de la escalerilla. El niño había bajado, atraído por el estruendo, y ahora observaba a su madre con ojos desorbitados, iluminando la escena con la linterna titubeante. «Quédate ahí, Mateo», ordenó ella, aunque su tono no era de regaño, sino de protección instintiva. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Elena empujó la pesada puerta blindada. Los goznes resecos y oxidados emitieron un alarido agudo, un lamento mecánico que puso los pelos de punta a ambos. La puerta se abrió lentamente,
revelando una negrura insondable que parecía tragarse la débil luz de la linterna. El olor que escapó de aquel confinamiento era antiguo. No olía a podredumbre, sino a tiempo detenido, una mezcla de madera vieja, polvo estancado y ese aroma peculiar a electricidad estática que precede a una tormenta. Elena dio un paso al frente, alzando la luz. No había oro a simple vista. No había cofres desbordantes de joyas como en los cuentos que le leía a Leo. Lo que sus ojos encontraron fue un caos de cajas de madera astilladas, lonas cubiertas de una capa gruesa de polvo gris y redes de pesca amontonadas como telarañas gigantescas. Era una bodega de carga, sí, pero parecía haber sido saqueada o abandonada con prisa hace medio siglo. La desilusión golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo físico. Sus hombros se hundieron. ¿Era esto? ¿Por esto había arriesgado su seguridad bajando a las profundidades del navío? Solo basura, trastos viejos que ni siquiera el chatarrero querría. Mateo se acercó sigilosamente y se paró junto a ella. «¿Qué es todo esto, mamá?», preguntó el niño, pateando suavemente una caja vacía. «Nada, hijo, solo recuerdos de otra época», respondió ella, tragándose las lágrimas de frustración. «Vamos arriba, hace demasiado frío aquí». Sin embargo, mientras se daban la vuelta, Elena sintió una corriente de aire gélido que no provenía de la escotilla por donde habían entrado, sino de algún lugar dentro de esa misma sala. Y aquella luz extraña que creyó ver por la rendija había desaparecido, como si la bodega se hubiera apagado al sentir su presencia. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia brutal. El San Gabriel no era un hogar, era una nevera de acero. La humedad se filtraba por cada junta, empapando la ropa y las pocas mantas que tenían. El pequeño Leo desarrolló una tos seca y preocupante que resonaba en las paredes metálicas durante las noches interminables. La comida escaseaba dramáticamente. Elena pasaba las horas intentando pescar desde la borda con un hilo y un anzuelo improvisado, pero el mar estaba revuelto y avaro, negándole cualquier sustento. La miseria alcanzó su punto álgido al cuarto día. Una mañana gris, el sonido de un motor potente rompió la monotonía del oleaje. Un automóvil negro, reluciente y obscenamente limpio para aquel entorno salvaje, se detuvo en la carretera de tierra que bordeaba la playa. De él descendió don Rogelio. El contraste era insultante. El empresario vestía un abrigo de lana impecable y zapatos de cuero italiano que intentaba no manchar con la arena. Elena bajó del barco para enfrentarlo, con la dignidad como única vestimenta, mientras sus hijos observaban asomados desde la barandilla oxidada de la cubierta superior. «¡Vaya, vaya!», exclamó Rogelio, encendiendo un cigarro y lanzando el humo hacia la cara de la viuda. «Veo que sigues aquí. Pensé que el frío ya te habría hecho entrar en razón. Este es mi hogar ahora, Rogelio». «Usted me lo dio», respondió Elena con voz firme, aunque sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su chaqueta raída. El hombre soltó una carcajada seca, sin alegría. Miró el casco deteriorado del buque con desprecio. «Hogar. ¿A esto le llamas hogar? Mira, Elena, no soy un monstruo. Me da lástima ver cómo esos críos se congelan. He venido a hacerte una oferta generosa». «¿Qué oferta?», preguntó ella desconfiada. «Te compraré el barco de vuelta. Obviamente no vale nada. Es chatarra pura. Pero te daré lo suficiente para que alquiles una habitación en la ciudad por un par de meses y compres billetes de autobús para irte lejos, a donde tengas familia. Digamos, 500 pesos. Era una miseria, una limosna humillante, pero 500 pesos significaban medicina para la tos de Leo. Significaban comida caliente por unas semanas. Elena miró hacia arriba, hacia las caritas pálidas de sus hijos. La tentación de rendirse, de aceptar la derrota y huir, fue abrumadora. Don Rogelio, percibiendo su debilidad, sonrió como un tiburón que huele sangre. «Piénsalo, mujer. Mañana vendré con los papeles. No seas estúpida. El orgullo no calienta a tus bastardos». Rogelio dio media vuelta, subió a su coche de lujo y se marchó, dejando una estela de polvo y desesperanza. Elena cayó de rodillas en la arena y lloró. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas,
sintiéndose la criatura más pequeña y fracasada del universo. Esa noche, el ambiente en el camarote era lúgubre. Mateo intentaba calentar una lata de sopa aguada en un pequeño hornillo de gas que estaba por agotarse. Nadie hablaba. La decisión flotaba en el aire, aceptarían el dinero y se irían. Fue entonces cuando Sofía, que había estado extrañamente callada todo el día, se acercó a su madre y le tiró de la manga. «Mamá, no podemos irnos», susurró la niña con una seriedad impropia de sus 8 años. «Sofía, mi amor, no tenemos opción. Leo está enfermo». «No hay comida», explicó Elena acariciando el cabello enmarañado de su hija. «Pero el hombre de oro dice que no nos vayamos. Dice que él nos ayudará». Elena se heló. Miró a Mateo, quien se encogió de hombros, asustado. «¿De qué hablas, Sofía? ¿Qué hombre? ¿Hay alguien en el barco?», preguntó Elena, sintiendo que el pánico regresaba. «No es un hombre de verdad, mamá. Es el dibujo. En el cuarto de abajo, el que abriste con Mateo. Fui a jugar allí hoy mientras pescabas. Está en la pared, detrás de las cajas sucias. Brilla cuando entra el sol por el agujerito». El corazón de Elena dio un vuelco. El cuarto de abajo, la bodega sellada. Había prohibido terminantemente a los niños entrar allí, pero la curiosidad de Sofía había sido más fuerte. Sin decir una palabra, agarró la linterna y un trapo viejo. «Llévame», ordenó. Los tres bajaron nuevamente a las profundidades. El frío en la bodega era más intenso que nunca. Sofía, sin miedo alguno, corrió hacia el fondo de la estancia, esquivando los montículos de basura, y señaló una sección del mamparo, la pared de acero del barco, que estaba cubierta de grasa negra y hollín de décadas. «Ahí», dijo la niña. «Lo vi cuando un rayito de luz entró por aquella grieta del casco». Elena se acercó. Con el trapo comenzó a frotar la superficie metálica con fuerza. La grasa, endurecida por los años, se resistía, pero poco a poco fue cediendo. Y entonces apareció. No era un dibujo de tiza ni pintura. Era un grabado. Alguien hacía mucho tiempo había utilizado un cincel o un cuchillo muy afilado para tallar el acero mismo del barco. A medida que Elena limpiaba, las líneas cobraban sentido. No era un hombre de oro literalmente, sino una figura humana esquemática señalando un punto específico en un plano detallado del propio navío. El grabado brillaba, porque el metal expuesto bajo la grasa no se había oxidado. Era un mapa, un plano técnico de la arquitectura naval del San Gabriel, pero con modificaciones manuscritas. Elena iluminó el grabado con la linterna, recorriendo las líneas con el dedo índice. El diagrama mostraba la bodega donde estaban parados, la bodega 4, pero dibujado debajo de ella, oculto entre el doble casco del fondo y la quilla, había otro espacio. Un espacio que no debería existir en los planos oficiales. Una bodega 5, secreta, larga y estrecha. El grabado tenía una inscripción en la base, escrita en un español antiguo y elegante. Para los que buscan la verdad, el peso de la culpa abre el camino. Elena retrocedió jadeando. Don Rogelio le había vendido un cascarón vacío, pero el barco tenía secretos que ni siquiera el millonario conocía. «¿Qué dice, mamá?», preguntó Mateo acercándose al grabado. «Dice que hay algo más abajo, hijo. Algo escondido», murmuró Elena, con la mente trabajando a 1000 por hora. «El peso de la culpa abre el camino». «¿Qué significa?». Miró al suelo. El piso de la bodega estaba compuesto por grandes placas de acero remachadas. Pero siguiendo la lógica del mapa en la pared, una de esas placas, justo en el centro de la sala, no estaba remachada, sino que parecía descansar sobre un mecanismo de contrapeso. «El peso», susurró Elena. «Mateo, ayúdame a mover esas cajas pesadas. ¡Rápido!». La adrenalina anuló el cansancio y el hambre. Madre e hijo empujaron 3 cajas enormes, llenas de piezas de motor inservibles, arrastrándolas hasta el centro exacto de la habitación, sobre la placa que indicaba el mapa. Al colocar la tercera caja, el suelo gimió. Un sonido hidráulico profundo, como el suspiro de una ballena, vibró bajo sus pies. La placa metálica no se abrió como una puerta, sino que descendió lentamente unos 20 centímetros
y se deslizó hacia un lado, revelando un hueco oscuro y cuadrado, apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona. De allí emanaba ese olor a incienso y cera que Elena había percibido la primera noche. «¡Es real!», gritó Sofía, dando palmaditas. Elena se asomó al agujero. Había una escalerilla de mano que bajaba hacia la negrura absoluta. «Tengo que bajar», dijo Elena, decidida. Si había algo de valor allí, era la única forma de no tener que aceptar las migajas de Rogelio al día siguiente. «Mateo, quédate aquí con tus hermanos. Vigila la entrada. Si escuchas algo raro, corre y escóndete». Elena se deslizó por el hueco, bajando hacia lo desconocido. El aire abajo era denso, casi irrespirable. Sus pies tocaron suelo firme tras descender unos 4 metros. Alumbró a su alrededor. Estaba en un pasillo estrecho, flanqueado por estanterías metálicas vacías. No vacías. Al fondo vio formas que parecían estatuas o contenedores sellados. Avanzó 2 pasos, fascinada. De repente, el barco entero se sacudió violentamente. La marea había subido fuera y una ola enorme había golpeado el costado del navío, inclinándolo bruscamente hacia estribor. El movimiento activó algo en el mecanismo de contrapeso antiguo y sensible. «¡Mamá!». El grito de Mateo fue lo último que escuchó con claridad. Con un estruendo ensordecedor, la placa de acero sobre su cabeza se deslizó de nuevo a su posición original y se elevó, sellando el hueco herméticamente. «¡No! ¡No!», gritó Elena, subiendo frenéticamente la escalerilla y golpeando el metal con los puños. «Mateo, abre», pero era inútil. El mecanismo se había bloqueado. Estaba atrapada en una tumba de acero, enterrada en lo más profundo del barco, sin salida, mientras el aire comenzaba a sentirse pesado y la linterna parpadeaba, amenazando con morir. Y entonces, en la oscuridad que la rodeaba, al fondo del pasillo secreto, escuchó una respiración rasposa y débil que no era la suya. Elena giró la linterna hacia el sonido, con el terror paralizándole la garganta. No estaba sola en la bodega secreta. La oscuridad era casi sólida, una manta pesada que oprimía el pecho de Elena. Atrapada bajo toneladas de acero, con el único consuelo de una linterna cuya luz amarillenta temblaba como una vela al viento, la viuda contuvo el aliento. El sonido se repitió, una exhalación arrastrada, sibilante, que provenía del fondo del angosto pasillo. «Shi, hi». Elena apretó la barra de hierro contra su pecho, su única defensa contra lo desconocido. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz apenas un susurro que rebotó en las paredes metálicas. Nadie respondió con palabras, pero el sonido de algo arrastrándose sobre el suelo hizo que se le helara la sangre. No eran pasos, era el roce de tela vieja contra metal oxidado. Elena dirigió el haz de luz hacia el final del túnel. Allí, encogido en un rincón entre 2 estanterías, había un bulto. Parecía un montón de trapos viejos, pero al iluminarlo directamente, el bulto se movió. Una mano esquelética se alzó para protegerse de la luz. Elena sofocó un grito. No era un monstruo, era un hombre, o lo que quedaba de uno. «Agua», graznó la figura. La compasión de Elena, ese rasgo que la definía incluso en medio de su propia desgracia, superó al miedo. Se acercó con cautela. El hombre era anciano, terriblemente delgado, con una barba blanca y larga, enmarañada y sucia. Sus ropas parecían uniformes militares de una época olvidada, hechos jirones. Estaba encadenado por el tobillo a una tubería gruesa. «Dios mío», susurró Elena arrodillándose a una distancia prudente. «¿Quién es usted? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?». El anciano levantó la vista. Sus ojos, lechosos por las cataratas pero extrañamente lúcidos, se fijaron en ella. «¿Ha terminado la guerra?», preguntó él con voz quebrada. Elena frunció el ceño. «¿Guerra?». No había habido una guerra en el país en más de 40 años. «Señor, no hay guerra. Estamos en paz. Soy Elena. Estoy atrapada aquí con usted». El viejo pareció relajarse,
dejando caer la cabeza contra la pared. Señaló una botella de plástico vacía a su lado. Elena entendió. Buscó en sus bolsillos, pero no tenía agua. Recordó la humedad que goteaba de una de las juntas del techo del pasillo. Corrió hacia allí, empapó el trapo que usaba para limpiar y regresó, exprimiendo unas gotas en la boca reseca del prisionero. Él bebió con avidez. Al recuperar un poco de fuerza, la miró fijamente. «Me llaman Capitán Valdés», dijo su voz ganando un poco de firmeza. «Me encerraron aquí para proteger la carga. Dijeron que volverían en 3 días. Han pasado muchos inviernos. He sobrevivido bebiendo de las filtraciones y comiendo las ratas que bajan por los conductos. He esperado, he cumplido mi deber». Elena sintió un escalofrío. Este hombre había sido olvidado, abandonado a una muerte lenta en las entrañas de este barco maldito. «¿Qué carga, capitán?», preguntó Elena mirando hacia las formas selladas al fondo. El anciano sonrió, mostrando unos pocos dientes amarillentos. Señaló hacia una serie de cajas metálicas reforzadas, apiladas detrás de él. «La herencia del pueblo, lo que el general quiso robar para su familia. Yo era el custodio. Logré esconderlo aquí, en el doble fondo, antes de que tomaran el barco. Ellos nunca encontraron la entrada. Tú sí. Tú eres la primera». Elena se levantó y se acercó a las cajas. Eran contenedores militares, herméticos, marcados con el escudo nacional de hacía medio siglo y la palabra «reservado». Con manos temblorosas, Elena limpió el polvo de la cerradura de la primera caja. No tenía llave, pero el óxido había hecho su trabajo aquí también. Usó la barra de hierro como palanca una vez más. ¡Crack! La tapa saltó. Elena iluminó el interior y tuvo que cerrar los ojos por un segundo. El brillo era cegador. Barras. Docenas de barras rectangulares perfectamente apiladas. No eran de hierro. El color inconfundible, cálido y pesado, resplandecía bajo la luz de la linterna. Oro. Oro puro. Pero no solo eso, había documentos, carpetas de cuero envueltas en plástico para protegerlas de la humedad. Elena sacó una. Al abrirla vio títulos de propiedad, acciones al portador y registros bancarios antiguos. Leyó los nombres. Rogelio de la Cruz, padre. Industrias Cruz. El corazón de Elena se detuvo. Don Rogelio. La fortuna de su familia, el imperio que dominaba la región, no venía del trabajo duro como ellos presumían. Venía de un robo masivo al Tesoro Nacional durante la Revolución, un robo que este anciano había frustrado escondiendo el botín, pagando con su libertad y casi con su vida. «Es el oro perdido de la República», murmuró Elena, atónita. Tenía ante sus ojos suficiente riqueza para comprar la ciudad entera, para construir hospitales, escuelas, para que sus hijos nunca más pasaran un día de hambre. «Es maldito», dijo el capitán Valdés desde el suelo. «Quien lo toca se corrompe, pero si tú eres buena, si tu corazón es puro, tal vez puedas devolverlo a la luz». «¡Mamá! ¡Mamá!». Los gritos amortiguados de Mateo llegaban desde arriba, muy lejos. Elena reaccionó. El oro no servía de nada si morían allí abajo. «¡Mateo!», gritó hacia el techo. «El contrapeso. Tenéis que mover las cajas otra vez. Sacadlas de la placa». Escuchó el sonido de arrastre arriba. Mateo y Sofía, con sus fuerzas infantiles, empujaban desesperadamente las cajas pesadas que habían servido de llave. El mecanismo hidráulico gimió de nuevo. La placa comenzó a descender lentamente. «¡Vamos, capitán!». Elena corrió hacia el anciano e intentó levantarlo. Pesaba poquísimo, era piel y huesos, pero la cadena en su tobillo lo retenía. «No puedo». «Déjame», dijo él. «Mi guardia ha terminado. No voy a dejarlo aquí». Elena golpeó la cadena con la barra de hierro, una y otra vez, con una fuerza histérica. Las chispas saltaron. El eslabón, debilitado por décadas de humedad salina, finalmente se partió. Elena cargó al anciano sobre su hombro, sorprendida de su propia fuerza. Subió la escalerilla con dificultad, sintiendo que los músculos de sus piernas ardían.
El agujero se abría lentamente. Primero pasó al capitán, empujándolo hacia los brazos extendidos de Mateo. Luego agarró una de las cajas pequeñas de la carga, la que contenía los documentos y un par de lingotes, y la lanzó arriba. Finalmente, ella trepó, saliendo a la bodega 4 justo antes de que el mecanismo, inestable, volviera a cerrarse de golpe, atrapando su talón por un segundo antes de que lograra liberarse. Estaban fuera, tirados en el suelo sucio, jadeando. Mateo y Sofía miraban al anciano con los ojos como platos. ¿Es un fantasma?, preguntó Sofía. No, mi amor, es un héroe, respondió Elena abrazando a sus hijos y comprobando que el viejo respiraba. Arriba, la luz del día comenzaba a filtrarse por las escotillas. Había amanecido. Habían pasado toda la noche abajo. Elena abrió la caja pequeña que había rescatado. Sacó un lingote. El peso era reconfortante y aterrador a la vez. Mateo lo tocó con un dedo, fascinado. ¿Somos ricos, mamá?, preguntó el niño. Elena miró el oro y luego los papeles que incriminaban a la familia de Rogelio. Somos algo más que ricos, Mateo. Somos poderosos, tenemos la verdad. Pero la celebración duró poco. Un ruido exterior los alertó. No era el mar. Eran voces, ladridos de perros, y el sonido inconfundible de botas pesadas marchando sobre la arena. Elena corrió hacia una de las portillas oxidadas del casco y miró hacia la playa. Lo que vio le heló la sangre. No era solo un coche esta vez. Había 3 camionetas negras estacionadas junto al vehículo de lujo de don Rogelio. Hombres armados, vestidos con ropa de seguridad privada, rodeaban el barco. Rogelio estaba allí, de pie en la orilla, con unos prismáticos mirando hacia el navío. A su lado un hombre con un soplete industrial preparaba el equipo. «¿Saben que hay algo?», susurró Elena. «No vino a comprar chatarra. Vino a buscar lo que su padre perdió. Sospecha que lo encontramos». El capitán Valdés, que había recuperado un poco de conciencia, tosió y agarró la mano de Elena. «Vienen a terminar el trabajo. Vienen a silenciarnos. No dejes que entren. El barco es una fortaleza si sabes usarla». «¿Cómo?», preguntó Elena, desesperada. Solo era una mujer con 3 niños y un anciano moribundo contra un ejército privado. El viejo sonrió débilmente y señaló hacia una serie de palancas oxidadas en la pared de la bodega. «El sistema de defensa contra piratas. Válvulas de vapor, aceite, trampas. Yo las preparé hace 50 años. Si las tuberías aguantan, podrás luchar». Elena miró a sus hijos. El miedo en sus ojos se transformó en determinación en los de ella. No iba a permitir que nadie les hiciera daño. No ahora que tenían un futuro al alcance de la mano. «Mateo, toma a tus hermanos y al capitán. Llévalos al puente de mando. Es el lugar más alto y seguro. Bloquea la puerta». «¿Y tú, mamá?», preguntó el niño, con lágrimas en los ojos. Elena tomó la barra de hierro y miró las palancas que el viejo le había indicado. Su rostro, antes dulce y resignado, ahora tenía la dureza del acero templado. «Yo voy a darles la bienvenida a nuestro hogar». Afuera, la voz de Rogelio, amplificada por un megáfono, rompió el sonido del viento. «Elena, se acabó el juego. Sal ahora mismo y entrégame lo que hayas sacado del fondo. Sabemos que está ahí. Tienes 2 minutos o entraremos a sangre y fuego». Elena no respondió. Simplemente caminó hacia la primera válvula de presión, rezando para que las calderas residuales aún tuvieran algo de fuerza o que la presión acumulada en los sistemas hidráulicos no hubiera desaparecido. Giró la rueda. Un silbido agudo comenzó a sonar en las tuberías que recorrían el casco exterior. La guerra por el tesoro del San Gabriel había comenzado, y la viuda no pensaba rendirse. El megáfono de don Rogelio escupió estática antes de que su voz, destilando una mezcla venenosa de arrogancia e impaciencia, volviera a azotar el casco del barco. «El tiempo corre, viuda. No seas estúpida. Piensa en tus mocosos». Elena, desde la oscuridad de la cubierta de carga, observaba a través de una rendija. Su corazón latía con la fuerza de un motor desbocado, pero sus manos se movían con una precisión fría y calculadora. El capitán Valdés, antes de ser llevado arriba por Mateo,
le había susurrado instrucciones rápidas y vitales. La válvula roja libera vapor de las líneas muertas. La palanca amarilla suelta los contrapesos de las grúas. Cuidado con la presión. Abajo, en la playa, el primer grupo de mercenarios comenzó a avanzar hacia la rampa de acceso. Eran 4 hombres corpulentos, armados con porras eléctricas y patas de cabra. No esperaban resistencia real. Solo iban a desalojar a una mujer pobre y a unos niños asustados. Grave error. Elena esperó. Esperó hasta que las botas de los invasores resonaron en la rampa metálica, haciéndola vibrar. Ahora, susurró. Con un tirón seco, bajó la palanca amarilla que colgaba de la pared, conectada a un sistema de poleas oxidadas que recorría el techo de la bodega. Un chirrido metálico ensordecedor rasgó el aire. Arriba, en la cubierta principal, una red de carga inmensa, llena de barriles vacíos y chatarra pesada que colgaba precariamente de una grúa antigua, se soltó. ¡Bom! La red se estrelló contra la rampa de acceso justo delante de los mercenarios, bloqueando su entrada y haciendo que la estructura entera se sacudiera violentamente. Los hombres saltaron hacia atrás, cayendo en la arena, gritando maldiciones mientras una nube de polvo y óxido los envolvía. «¡Están locos!», gritó uno de los hombres retrocediendo hacia las camionetas. Rogelio, rojo de ira, golpeó el capó de su coche. «¡Inútiles! Es solo una mujer. Busquen otra entrada. Tienen sopletes. Corten el casco si es necesario». Elena sabía que el truco de la red solo ganaría unos minutos. Corrió hacia el interior del barco, moviéndose por los pasillos laberínticos que ahora conocía mejor que nadie. Tenía que llegar a la sala de máquinas auxiliar. Según Valdés, allí había depósitos de aceite viejo que aún podían presurizarse manualmente. Mientras tanto, en el puente de mando, Mateo había atrincherado la puerta con sillas viejas y una mesa de cartas náuticas. Sofía abrazaba a Leo, cantándole bajito para que no llorara, mientras el capitán Valdés, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, respiraba con dificultad. «Chico», llamó el anciano a Mateo, «debajo del panel de control hay una caja de bengalas. Búscalas». Mateo obedeció. Encontró una caja de metal roja. Al abrirla vio una pistola de bengalas antigua y 3 cartuchos. «¿Funcionarán?», preguntó el niño. «Tal vez», tosió Valdés. «Pero no las uses todavía. Solo si logran subir aquí. Es nuestra última carta». Abajo el sonido sibilante de un soplete comenzó a oírse en el costado de estribor. Estaban cortando el metal. Elena corrió hacia el sonido. Estaba en la cocina del barco, un lugar estrecho lleno de ollas abolladas. El brillo azul del fuego cortando el acero se veía a través de la pared. En segundos, abrirían un hueco lo suficientemente grande para entrar. Elena miró a su alrededor. Vio un extintor viejo colgado en la pared. Lo descolgó. Pesaba 1 tonelada. Se pegó a la pared, justo al lado de donde el soplete estaba dibujando un círculo incandescente en el metal. El círculo se completó. La chapa de acero cayó hacia adentro con un estruendo. Una bota negra entró primero, seguida por la cabeza de un hombre con gafas protectoras. «¡Ya te tenemos, piojosa!», gritó el invasor. Elena no dudó. Activó el extintor directo a la cara del hombre. Una nube blanca y densa de polvo químico lo cegó instantáneamente. El hombre aulló, retrocediendo y cayendo hacia la arena de la playa. «¡Atrás!», gritó Elena con una voz que no reconocía como suya, una voz de leona defendiendo a sus cachorros. «Este es mi barco». Pero eran demasiados. Por el hueco abierto, otro hombre lanzó algo al interior. Una granada de humo. El cilindro rodó por el suelo de la cocina, siseando y escupiendo un humo gris y picante que llenó la habitación en segundos. Elena tosió, con los ojos lagrimeando, y tuvo que retroceder hacia el pasillo. «¡Entren, entren ahora!», ordenó la voz de Rogelio desde fuera. Elena corrió subiendo las escaleras hacia la cubierta superior. Los pasos pesados de los perseguidores resonaban detrás de ella. Tump, tump, tump. Eran rápidos. «¡Mamá!», escuchó gritar a Sofía desde el puente. Elena llegó a la cubierta exterior. El cielo se había oscurecido completamente. Una tormenta real, mucho peor que la de su llegada, se estaba desatando.
El viento golpeaba con furia y las olas, enormes y negras, comenzaban a lamer los costados del barco varado, haciéndolo crujir y gemir como si estuviera vivo y sufriendo. Elena miró hacia abajo. 2 hombres ya estaban en la cubierta, subiendo por las escalerillas laterales. Estaba rodeada. Fue entonces cuando recordó la válvula roja, la del vapor. Estaba cerca, junto a la chimenea principal. Corrió resbalando sobre la cubierta mojada por la lluvia. Los hombres la vieron. «Ahí está, agárrenla». Elena llegó a la válvula. Estaba atascada. Tiró con todas sus fuerzas, gritando de frustración. «¡Vamos, vamos!». Uno de los hombres la alcanzó, agarrándola por el tobillo. Elena cayó de golpe contra el suelo duro, sintiendo un dolor agudo en la rodilla. El hombre, con una sonrisa cruel, tiró de ella. «Se acabó el juego, preciosa. Don Rogelio quiere hablar contigo». Elena, en el suelo, vio la barra de hierro que aún llevaba en el cinturón. En un movimiento desesperado, giró y golpeó la mano del hombre. Él soltó un alarido y la soltó. Elena aprovechó el segundo de distracción, se puso en pie y, usando la barra como palanca, la encajó en la rueda de la válvula y tiró con todo el peso de su cuerpo. La tubería, que pasaba justo al lado de la escalerilla por donde subía el segundo hombre, reventó. Un chorro de vapor hirviendo, acumulado en las viejas calderas residuales, salió disparado con una presión violenta. El hombre en la escalerilla gritó soltándose y cayendo hacia la cubierta inferior. El vapor creó una barrera impenetrable de calor y niebla blanca entre Elena y sus perseguidores. Aprovechando la confusión, Elena corrió hacia el puente de mando. Golpeó la puerta frenéticamente. «Mateo, soy yo, abre». La barricada se movió y la puerta se abrió. Elena entró, y Mateo volvió a cerrar y bloquear la entrada inmediatamente. Dentro, el ambiente era tenso. El capitán Valdés estaba peor, pálido como un papel. Leo lloraba en silencio. «Mamá, estás sangrando», dijo Sofía, señalando una corteza en la frente de Elena. «No es nada, mi vida». Elena se limpió la sangre con la manga. «Escuchadme todos, no van a parar, quieren los papeles, quieren el oro, y saben que nosotros sabemos la verdad». «¿Qué hacemos?», preguntó Mateo, aferrando la pistola de bengalas con ambas manos. Elena miró por los ventanales del puente. Abajo, en la playa, la marea estaba subiendo peligrosamente rápido debido a la tormenta. El agua ya rodeaba la base del barco. Las camionetas de Rogelio estaban siendo movidas hacia terreno más alto, pero Rogelio seguía allí, avanzando hacia el barco, ahora protegido por 3 de sus hombres más grandes que habían logrado subir por el lado de popa, lejos del vapor. Estaban atrapados en la cima de la torre. No había a dónde huir. De repente, un golpe brutal sacudió todo el navío. No fue una ola, fue el propio barco moviéndose. La arena bajo la quilla, licuada por la tormenta y las corrientes, estaba cediendo. El San Gabriel, que había estado inclinado hacia la izquierda durante años, comenzó a enderezarse y a deslizarse milímetros hacia el mar profundo. El crujido del metal retorciéndose fue aterrador. Los cristales del puente vibraron. «El barco se está soltando», susurró el capitán Valdés. «La marea, la tormenta, lo están liberando de la arena. Si el barco se soltaba y flotaba, estarían a la deriva en medio de un huracán, sin motores y con asesinos a bordo. Pero si volcaba, morirían todos aplastados. ¡Abran la puerta!». La voz de Rogelio sonó justo al otro lado de la madera del puente. Estaban allí. Golpes pesados comenzaron a astillar la puerta. Pum, pum, pum. Elena miró a sus hijos, miró al anciano, y luego miró la caja de documentos que Mateo había dejado sobre la mesa de mapas. Había una verdad allí que valía más que el oro. «Mateo», dijo Elena, con una calma que venía de la aceptación. «Cuando yo te diga, dispara la bengala, no a ellos. Dispara hacia el cielo a través de esa ventana rota. Que nos vean desde el pueblo, que nos vean desde el faro». «Sí, mamá». «Sofía, agarra a Leo y escóndete debajo de la mesa de cartas. No salgas pase lo que pase». «¿Y tú?», preguntó la niña.
Elena agarró un viejo arpón decorativo que colgaba de la pared del puente. Estaba oxidado y sin punta, pero era pesado. «Yo voy a negociar», dijo Elena. Quitó la barricada. Abrió la puerta de golpe antes de que ellos la derribaran. Don Rogelio estaba allí empapado, con el cabello pegado al cráneo y los ojos inyectados en sangre. Sus hombres apuntaron sus armas hacia Elena. «Inteligente decisión», dijo Rogelio jadeando. «Dame los papeles, Elena, y tal vez, solo tal vez, te deje salir nadando de aquí». Elena sostuvo la mirada del millonario. El viento aullaba entrando por la puerta abierta, agitando sus ropas. «Usted no construyó nada, Rogelio. Su padre era un ladrón, y usted es un cobarde que roba a viudas y huérfanos». Rogelio se rió, una risa maníaca que se perdió en el trueno. «La historia la escriben los vencedores, estúpida, y yo siempre gano. Coged los papeles». Sus hombres dieron un paso adelante. En ese instante, el barco dio un vuelco masivo. La proa se levantó y la popa se hundió al liberarse de un banco de arena. El suelo del puente se inclinó 45 grados. Todos perdieron el equilibrio. Los hombres de Rogelio resbalaron hacia la barandilla. Rogelio se agarró al marco de la puerta. Elena cayó, deslizándose hacia el abismo de la cubierta mojada. «Mateo, ahora», gritó Elena mientras resbalaba. «¡Fiu! ¡Pum!». Una luz roja, cegadora e intensa iluminó la noche tormentosa. La bengala salió disparada hacia las nubes negras, una señal de socorro que se vería a kilómetros de distancia. Pero Elena no vio la luz. Estaba colgando de una mano, agarrada precariamente a un cable suelto en el exterior del puente, suspendida sobre el mar embravecido y oscuro que rugía debajo, esperando devorarla. Y arriba, asomándose por el borde con una sonrisa torcida, estaba don Rogelio levantando una bota pesada para pisar sus dedos. El universo de Elena se redujo a 3 elementos brutales: el frío paralizante del metal bajo sus dedos, el rugido ensordecedor del océano negro bajo sus pies y la suela de la bota de cuero italiano de don Rogelio, que descendía inexorablemente hacia su mano. «Es el final, viuda», gritó Rogelio, su voz apenas audible sobre el vendaval. «Suéltate y ahórranos el trabajo». La bota impactó. El dolor fue agudo, un latigazo de fuego que recorrió su brazo hasta el hombro. Elena gritó. Un sonido desgarrador que se perdió en la tormenta, pero no se soltó. Sus instintos de supervivencia, forjados en años de pobreza y lucha, se negaban a rendirse. Pensó en Mateo, en Sofía, en Leo. Si ella caía, ellos quedaban a merced de este monstruo. «No», rugió ella, clavando las uñas en el cable de acero hasta sangrar. El barco, ahora flotando libremente y a la deriva, se balanceó violentamente hacia el lado contrario. La física jugó a favor de la justicia por un instante. La inclinación brusca desestabilizó a Rogelio. El millonario perdió el equilibrio. Sus brazos agitaron el aire buscando un asidero que no existía, y con un grito de sorpresa, resbaló por la cubierta mojada, pasando a centímetros de Elena y estrellándose contra la barandilla inferior. Elena aprovechó el momento. Con un esfuerzo sobrehumano, hizo su cuerpo empapado y dolorido, rodando hacia la seguridad relativa del pasillo exterior del puente. Jadeaba, temblaba, pero estaba viva. Dentro del puente de mando, la situación era caótica. Mateo había disparado la segunda bengala, iluminando el interior con destellos rojos fantasmales. Los hombres de Rogelio, desorientados por el movimiento del buque y el miedo a la tormenta que arreciaba, dudaban. «¡Salgan!», gritó Mateo apuntando la pistola de bengalas, ahora vacía pero humeante, hacia ellos. «La policía ya viene. ¿Lo han visto?». Uno de los mercenarios miró por la ventana rota. A lo lejos, en la carretera costera, se veían luces azules parpadeantes. La señal de socorro había funcionado. «Jefe, tenemos que irnos», gritó el hombre hacia afuera. «Vienen patrullas». Pero Rogelio, magullado y enloquecido por la furia, no escuchaba. Se levantó cojeando y volvió a subir hacia el puente. Su rostro era una máscara de odio puro. Ya no le importaba el oro, ni los papeles. Solo quería destruir a la mujer que lo había desafiado. «Nadie se va.
bramó Rogelio, entrando en el puente y empujando a sus propios hombres. «Acabad con ellos, tiradlos por la borda y decid que fue un accidente». Elena entró tras él, empuñando el arpón oxidado que había recuperado del suelo. «Basta, Rogelio», se gritó ella. El hombre se giró sacando una pequeña pistola plateada de su abrigo. Apuntó a Elena. «Tú, maldita rata de alcantarilla, deberías haberte muerto de hambre en silencio». El tiempo pareció detenerse. El dedo de Rogelio se tensó en el gatillo. Elena cerró los ojos esperando el impacto, pero el disparo nunca llegó. Desde el suelo, una figura débil se había movido. El capitán Valdés, reuniendo la última gota de energía que le quedaba en su cuerpo marchito, lanzó una de las pesadas cartas náuticas enrolladas, golpeando la mano de Rogelio. El disparo salió desviado, impactando en el techo metálico con un ping agudo. En ese segundo de distracción, Elena no atacó con violencia. Hizo algo inesperado. Se lanzó hacia la mesa de mapas, agarró la carpeta de documentos plastificados, la prueba de los crímenes del padre de Rogelio, y corrió hacia la puerta abierta que daba al exterior, donde el viento aullaba con más fuerza. «¿Los quieres?», gritó ella sosteniendo la carpeta sobre el abismo del mar embravecido. «Ven a buscarlos». Rogelio palideció. Si esos papeles caían al agua, se perderían para siempre, pero si la policía los encontraba, sería su fin. La codicia pudo más que el instinto asesino. Bajó el arma y corrió hacia ella. «No, dame eso». Elena esperó hasta el último segundo. Cuando Rogelio se abalanzó sobre ella para arrebatarle la carpeta, ella se apartó con un movimiento ágil. Rogelio, impulsado por su propia inercia y la cubierta resbaladiza, no pudo frenar. Chocó contra la barandilla oxidada. El metal viejo, carcomido por años de abandono, gimió y cedió bajo su peso. «¡Saca!». Rogelio quedó colgando sobre el vacío, aferrado con una sola mano a un trozo de hierro retorcido. Sus pies pataleaban en el aire, a 20 metros sobre las olas negras que chocaban contra el casco. La pistola cayó al mar, desapareciendo en la espuma. Elena se quedó allí respirando agitadamente, con la carpeta apretada contra su pecho. Miró al hombre que había hecho de su vida un infierno. Podía dejarlo caer. Podía pisarle la mano como él había intentado hacer con ella. Nadie la culparía. Sería justicia poética. Rogelio la miró con los ojos desorbitados por el terror absoluto. «Ayúdame, por favor. Te daré lo que quieras. Dinero, el barco, todo». Elena miró sus propias manos, sucias de grasa y sangre, pero limpias de culpa. Miró a sus hijos que observaban desde la puerta del puente. No quería que la última imagen que tuvieran de su madre fuera la de una asesina. «No quiero tu dinero sucio, Rogelio», dijo ella con voz firme. Dejó la carpeta en el suelo, asegurándola bajo una pesada cornamusa, y extendió la mano hacia él. «Agárrate». Rogelio la miró con incredulidad. ¿Iba a salvarlo? Dudó un segundo, pero el miedo a morir pudo más. Extendió su otra mano temblorosa hacia ella. Elena lo agarró por la muñeca. Sintió el peso muerto del hombre tirando de ella hacia el abismo. Sus músculos gritaron de dolor. Sus botas resbalaban en el suelo mojado. «¡Mateo! ¡Ayúdame!», gritó. El niño corrió y agarró a su madre por la cintura, tirando hacia atrás. Sofía se unió agarrando a Mateo. Era una cadena humana de fragilidad y fuerza, luchando contra la gravedad y el destino. Poco a poco, centímetro a centímetro, lograron izar a Rogelio de vuelta a la cubierta. El millonario cayó al suelo metálico, tosiendo, temblando, empapado y derrotado. No se levantó para atacar. Estaba roto. La visión de su propia muerte y la misericordia incomprensible de su víctima lo habían vaciado. Los mercenarios, al ver a su jefe derrotado y salvado por la mujer que debían matar, bajaron las armas. El sonido de las sirenas era ahora ensordecedor. Un helicóptero de la Guardia Costera apareció entre las nubes, iluminando el barco con un potente foco de búsqueda que convirtió la noche en día. «Atención en el buque», tronó una voz desde el cielo. «Esta es la Guardia Costera. Mantengan la posición». El San Gabriel, libre de su prisión de arena, se mecía suavemente ahora,
como si la tormenta hubiera aceptado la resolución del conflicto. Elena se dejó caer sentada en la cubierta, abrazando a Mateo, Sofía y Leo, que había salido corriendo para unirse al abrazo. Lloraron, pero no de tristeza. Lloraron porque el miedo se estaba disolviendo con la lluvia. La policía marítima abordó el barco minutos después. Encontraron a los mercenarios rendidos, a Rogelio en estado de shock sentado en un charco, y a una familia de supervivientes protegiendo a un anciano militar y una caja de documentos antiguos. El capitán Valdés fue sacado en camilla. Antes de que se lo llevaran al helicóptero médico, pidió hablar con el oficial al mando. Con voz débil pero clara, señaló a Elena. Esa mujer es la legítima salvadora del Tesoro Nacional. Testifico que ella lo encontró y lo protegió. Los derechos de hallazgo le pertenecen. El oficial asintió solemnemente. Elena miró a Rogelio, que estaba siendo esposado por 2 agentes. El hombre alzó la vista y sus miradas se cruzaron. Ya no había arrogancia en él, solo una profunda vergüenza. ¿Por qué?, preguntó Rogelio en un susurro. «Podrías haberme dejado caer». Elena acarició la cabeza de Leo, que dormía agotado en su regazo. «Porque si te dejaba caer, la oscuridad de este barco se habría quedado conmigo para siempre. Y yo quiero vivir en la luz». La tormenta amainó por completo al amanecer. El sol salió tímido sobre el horizonte, tiñendo el mar de un color dorado, el mismo color de los lingotes que ahora eran custodiados por las autoridades. Pero el verdadero oro estaba en la calma que reinaba en el corazón de Elena. Había entrado en ese barco como una víctima, una viuda desamparada. Ahora salía como una heroína, una madre guerrera que había vencido a los monstruos, tanto humanos como de metal. Antes de presenciar el destino final de Elena y descubrir cómo la fortuna cambió sus vidas, me encantaría leer tus teorías en los comentarios. ¿Crees que el dinero cambiará a nuestra protagonista o seguirá siendo la misma mujer humilde? Escribe tu opinión ahora. La mañana siguiente al asedio, la playa, antes desierta y gris, era un hormiguero de actividad. Periodistas, policías y curiosos se agolpaban tras el cordón de seguridad amarillo para vislumbrar el barco del tesoro, como ya lo bautizaban los titulares. El San Gabriel, ahora anclado de forma segura a unos metros de la orilla, lucía majestuoso bajo el sol, liberado de su prisión de óxido y olvido. Elena estaba sentada en la parte trasera de una ambulancia, con una manta térmica sobre los hombros y una taza de café caliente entre las manos. No tenía heridas graves, solo rasguños y contusiones que sanarían rápido. A su lado, sus hijos devoraban sándwiches y jugos ofrecidos por los paramédicos con una voracidad alegre que le llenaba el alma. El capitán Valdés había sido trasladado al hospital central. Los médicos decían que estaba desnutrido y débil, pero que sobreviviría. Su mente, liberada de la carga de décadas de vigilancia solitaria, estaba sorprendentemente lúcida. Su testimonio había sido clave para que el juez dictara prisión preventiva inmediata para don Rogelio y sus cómplices, bajo cargos de intento de homicidio, fraude y ocultación de patrimonio nacional. Un hombre de traje gris se acercó a Elena. Era el representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio. «Señora Elena», dijo con respeto, extendiéndole la mano, «lo que usted ha hecho es incalculable. No solo ha salvado vidas, ha recuperado una parte perdida de nuestra historia. La ley es clara en estos casos. Aunque el oro pertenece al Estado, usted tiene derecho a una recompensa sustancial por el hallazgo, además de la propiedad legal del barco, ya que la venta fraudulenta de Rogelio ha sido anulada y revertida a su favor como compensación por daños». Elena asintió lentamente, asimilando las palabras. No pensaba en lujos, pensaba en matrículas escolares, en ropa nueva sin remiendos, en una casa con calefacción. «¿Y el capitán Valdés?», preguntó ella. «Será tratado como un héroe de guerra. Recibirá una pensión vitalicia y cuidados médicos de por vida». Elena sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa verdadera, radiante. Epílogo. 1 año después. El sol brillaba con fuerza sobre la costa, reflejándose en las aguas turquesas que bañaban la playa.
Donde antes solo había arena y desolación, ahora se alzaba una estructura impresionante. El San Gabriel no había sido desguazado, había renacido. El casco, antes oxidado, ahora estaba pintado de un blanco impoluto con detalles en azul marino. Las cubiertas habían sido transformadas en terrazas de madera teca con sombrillas elegantes. Un letrero de neón discreto y elegante en la entrada de la pasarela anunciaba: «Restaurante en Museo El Guardián». Elena caminaba por la cubierta principal, saludando a los clientes con una seguridad y elegancia que nadie habría imaginado en la viuda asustada de hacía 12 meses. Vestía un traje sastre de lino color crema que realzaba su figura, y su cabello, antes recogido en un moño descuidado, caía ahora en ondas suaves sobre sus hombros. «¡Mamá! ¡Mamá!». Leo corrió hacia ella, vestido con un uniforme escolar impecable. Se abrazó a sus piernas. «Cuidado, terremoto», rió Elena, levantándolo en brazos. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien, saqué una estrella dorada en dibujo. Dibujé el barco». Mateo y Sofía aparecieron detrás, cargando mochilas llenas de libros. Mateo había crecido, ya era casi tan alto como ella, y su mirada ya no tenía esa dureza de adulto prematuro. Ahora era la mirada de un adolescente feliz y despreocupado. Sofía, con un vestido de flores, ayudaba a servir limonadas en las mesas cuando salía de clase, no por necesidad, sino porque le encantaba sentirse parte del negocio familiar. El restaurante estaba lleno. La gente venía de todo el país, no solo por la excelente comida de mar, sino por la historia. En la planta baja, donde antes estaba la lúgubre bodega de carga, Elena había creado un museo. La entrada era gratuita. Allí se exhibían fotos de la restauración, réplicas de los lingotes de oro, los reales estaban en el banco central, y en una vitrina especial iluminada con luz cálida, el uniforme original y restaurado del capitán Valdés, junto con sus medallas. Y hablando del capitán, Elena bajó a la zona del museo. Allí, sentado en una cómoda butaca de cuero, rodeado de niños que lo escuchaban con la boca abierta, estaba el anciano Valdés. Ya no era un esqueleto viviente. Había ganado peso. Su barba estaba recortada y blanca como la nieve, y sus ojos brillaban de felicidad. Se había convertido en el abuelo adoptivo de la familia y en el narrador oficial de las historias del barco para los visitantes. Y entonces, con la tormenta rugiendo, la valiente Elena agarró la válvula de vapor y ¡fiu!, contaba Valdés, haciendo gestos teatrales con su bastón. Elena se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena con el corazón rebosante. La justicia había sido completa. Don Rogelio cumplía una condena de 20 años en una prisión de máxima seguridad, irónicamente, trabajando en el taller de metalurgia. Su fortuna había sido embargada para pagar las indemnizaciones a las familias de los trabajadores que había explotado, incluida una pensión generosa para Elena por la muerte de su esposo Antonio. Esa tarde, después de cerrar el restaurante, Elena subió sola al puente de mando, ahora convertido en su oficina privada. Se sirvió una copa de vino y salió al balcón exterior, al mismo lugar donde casi había perdido la vida colgando sobre el abismo. El mar estaba en calma. Una brisa suave acariciaba su rostro. Elena miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Lo logramos, Antonio», susurró al viento. «Tus hijos están a salvo, tienen futuro, y yo he encontrado mi fuerza». Sacó de su bolsillo una pequeña llave dorada. No era la llave de un cofre del tesoro ni de una caja fuerte, era la llave de su propia vida, una vida que había recuperado de las garras de la desesperación. El sonido de risas subió desde la cubierta inferior. Mateo estaba intentando enseñar a Valdés a usar una tablet, mientras Sofía y Leo corrían jugando al escondite entre las mesas. Elena guardó la llave, terminó su vino y se dio la vuelta para unirse a ellos. La viuda ya no existía. Solo quedaba Elena, la capitana de su propio destino, dueña de un barco que ya no ocultaba secretos oscuros, sino que irradiaba luz, esperanza y el aroma delicioso de la victoria. Y así, el barco que fue varado por una deuda impensable, terminó pagando con la moneda más valiosa de todas, la felicidad eterna.